Jorge Núñez Sánchez, de Ecuador. Buenas noches a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer al Centro Cultural para la Cooperación, L'Oréal Gorini, por esta gentil invitación que me da la oportunidad de estar ante este selecto auditorio, ante este cálido público, para hablar de estos temas que evocan un pasado común, unos sueños comunes, unas esperanzas comunes. Y es que eso es lo que sabemos hacer los historiadores, porque somos como los espiritistas, que vivimos evocando a los fantasmas del pasado en nombre de los fantasmas de nuestro propio presente. Y por eso esta búsqueda de raíces en la historia para explicar nuestro presente, porque la historia, contra lo que pueda creerse, no es una ciencia del pasado, es una ciencia del presente, que hacemos gentes del presente para hablar con otras gentes del presente. El pasado es nuestra materia prima, nada más. Nuestra preocupación, nuestro destino, nuestro horizonte son el presente. Vamos al pasado en búsqueda de ejemplos, de orígenes, de líneas de acción, de explicaciones para procesos de larga data, pero es el presente lo que nos preocupa. Y bien, nuestros libros de historia se han empeñado en mostrarnos una serie de actos heroicos, en mostrarnos una pléyade de héroes que no es que no lo fueron sin duda y de gran significación, pero ese héroe individual muchas veces oculta en la historia escrita, tal como la escribieron los historiadores, oculta la presencia de los pueblos, oculta la presencia de las masas populares, oculta la presencia de los pueblos indígenas, oculta la presencia de las masas esclavas, oculta la presencia de las mujeres. De los héroes, en la pléyade de héroes asoman los hombres, ¿verdad? Y asoman los de la clase dirigente, y asoman los que escribían y los que pensaban, pero no asoman los de abajo, ¿verdad? Esta es una reflexión que tenemos que hacer los historiadores, pero que miren, curiosamente la empezó a hacer un poeta, un hombre de teatro. Bertolt Brecht escribió hace tiempo unas preguntas a la historia y él decía: Napoleón dominó Europa, él solo. Alejandro conquistó la India, no hubo nadie que lo acompañe. Y seguía con sus preguntas y decía: ¿qué fueron a hacer los obreros de la muralla china la tarde en que ésta terminó de construirse? ¿En dónde vivían los albañiles de Lima la resplandeciente? Tantas preguntas, tantas inquietudes. Y bien, nosotros podríamos continuar con eso, ¿verdad? Porque nuestra historia, contada al estilo positivista, nos ha negado la visión de esa rica efervescencia social y nos ha dejado con unas frases para el bronce, pero unas frases que ocultan la riqueza de la realidad de su tiempo. Bolívar libertó 5 naciones. No es que no fuera así, pero es que no fue solo Bolívar. Entonces, yo creo que tenemos que ir a releer la historia para entenderla mejor. Por ejemplo, los libros de historia nos hablan de la independencia como si hubiera sido un solo proceso unívoco, permanente y totalizador. Cuando se refieren a los grandes movimientos indígenas de fines del 18, nos dicen movimientos precursores de la independencia. Y eso es una mentira, porque Túpac Amaru no estaba de precursor de nada que hicieran los criollos después. Ese era un proceso propio y particular de los pueblos indígenas por liberarse de la dominación española, que comenzó al día siguiente de la conquista.
que tuvo grandes epopeyas muy tempranamente, como el movimiento del Taquiongo, por el cual los indígenas de la zona andina empezaron a levantarse frente a la dominación cultural que implicaba la cristianización y empezaron a reivindicar su historia particular, su cultura particular, su propia religión solar. ¿No es cierto? Y esas luchas luego son presentadas por nuestra historia como precursoras de las luchas de los criollos. Yo creo que eso es falso y que además desmerece a las luchas de los criollos en su propia particularidad. Yo creo que existieron 3 procesos paralelos de emancipación. Paralelos en algún momento del tiempo, pero nada más que en algún momento. Porque, como he dicho, el primer proceso fue el de los pueblos indígenas, que al día siguiente de la conquista ya estaban resistiendo a la dominación extranjera. Y que todavía siguen resistiendo a ciertas formas de colonialismo interno que perviven desde entonces en nuestros países. El movimiento de los pueblos negros es el segundo en importancia, está dado por toda esa cantidad de rebeliones, de fugas, de formas de resistencia, que tuvo una primera y gran culminación en Haití, porque Haití no sale de la nada, Haití es la consecuencia de todo un proceso de luchas de los esclavos negros frente a la dominación esclavista, y que es al mismo tiempo un proceso de emancipación y un proceso de revolución. Es revolución contra los esclavistas, y luego cuando Francia intenta recolonizarlos, es proceso de emancipación. Claro, y luego está la lucha de los criollos, que es la que más conocemos, que es la única de la que hablan los textos oficiales, que es una lucha importante, significativa, pero que tiene unas particularidades que necesitan ser anotadas. En primer lugar, diría yo, es una lucha que comienza cuando los hijos y nietos de los conquistadores cambian su sentido de propiedad por el sentido de pertenencia. Esos nietos de conquistadoras ven este suelo americano como cosa de su propiedad. Pero los bisnietos ya no tienen sentido de propiedad, sino sentido de pertenencia. Dicen, esto no es mi propiedad, no es mi país en el sentido de mi tierra, mi hacienda, es mi país en el sentido de mi lugar de origen. Y ahí comienza, con ese sentido de pertenencia, la preocupación de los criollos por esto que dirá Simón Bolívar, ¿no es cierto?, es un pequeño género humano, no indígenas, tampoco conquistadores, sino una mezcla de ambos viviendo en este suelo. Y ese pequeño género humano, los criollos van a empezar a tomar conciencia de su existencia, de su particularidad, van a ir desarrollando toda una teoría acerca de la emancipación, una teoría que comienza con una conciencia geográfica, que continúa con una conciencia histórica, en donde mucho tuvieron que hacer, mucho hicieron los jesuitas del extrañamiento, que allá desterrados por el rey de España, en Faenza, en Chesena, en las ciudades de los antiguos estados pontificios, se pusieron a reflexionar sobre la historia de sus países, y cada uno se puso a escribir. Hubo toda una especie de conspiración de ellos para escribir cada uno la historia de su país, ¿no es cierto? Y Francisco Javier Clavijero hizo la historia antigua de México, y Francisco Javier Alegre los 5 siglos de México y la rusticación mexicana, y el abate Molina escribió la historia del reino de Chile, y Juan de Velasco hizo la historia del reino de Quito. Y todos estos, ¿qué es lo que mostraban? Jesuitas, se supone que españoles, educados en la mentalidad española, pero todos ellos comenzaron sus historias con los pueblos indígenas, y con eso le estaban diciendo a España: España no es nuestra madre patria, España es la madrastra. Nosotros venimos de las altas culturas indígenas americanas. Y comenzó un repensar de la historia americana. No es casual que de esos jesuitas hayan salido los primeros pensadores de la emancipación.